Sí, hoy ya lo sabemos todo. O al menos eso tendemos a pensar. Si me pinchan y sale un líquido rojo, pues es sangre. Si miro por la noche al cielo y veo cosas que brillan, pues son las estrellas y no las luciérnagas de las que nos hablaban Timón y Pumba. Y si me como alimentos que no han pasado controles veterinarios y mi vida empieza a pender de un hilo, pues quizás ese alimento venía con sorpresa. Bienvenidos a Un Veterinario, Divulgación Veterinaria, episodio 10. Meat Fever o fiebre de la carne. Hoy, febrero de 2021, hay mucha gente apasionada del jamón serrano, los solomillitos de cerdo a las finas hierbas, la panceta o el chorizo, pero hubo un tiempo en que su popularidad peligró y estuvo a punto de caer hasta límites insospechados. Algo así, pues como lo que les pasó a los actores de Compañeros. Aunque, bueno, yo me sigo acordando de Valle y Kimi y el resto de sus amigos porque marcaron una época. Pero vamos a centrarnos. Hoy vamos a hablar de un tiempo en que la gente comía carne y luego estaba que se moría. Y cuando digo que se moría, pues no es una metáfora, es que alguno se moría. Los seguidores del podcast ya sabéis que últimamente me gusta mucho viajar, así que vamos a encender la máquina del tiempo para irnos a 1835. Despegamos. Nos situamos en una época en la que cuando alguien tenía fiebre, estados griposos o episodios de dolores, era relativamente habitual diagnosticar reumas, gripes, fiebres tifoideas, hasta ahí bien. Pero este año va a ser decisivo para ir encaminando poco a poco esos diagnósticos. Ya desde antes de esa fecha, se venían describiendo en algunas autopsias de cadáveres humanos la presencia de zonas duras que casi no se apreciaban a simple vista y que no se sabía bien qué hacían ahí. Bueno, hasta ese año, en 1835, en el que James Paget, estudiante de medicina en Londres, observó por primera vez unos pequeños gusanos al estudiar una muestra de músculo al microscopio, estableciendo así un punto de partida para resolver esta incógnita. Vale, entonces ya tenemos el primer dato para comenzar la actividad detectivesca, gusanos que de alguna manera llegaban al músculo humano. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora nada, tienen que pasar unos años para que nos dirijamos a la consulta del señor Zenker, que según la Wikipedia fue naturalista, zoólogo, botánico, médico y patólogo, un multitask en toda regla, ¿o no? Entre lo que vio Paget al microscopio y lo que va a pasar ahora, han pasado exactamente 25 años. Ahora vamos a bajar la voz, que ya estamos en la consulta del Dr. Zenker y no queremos desconcentrarle. Vamos a escuchar lo que habla con su paciente. Siguiente. Ese es el Dr. Zenker. Hola, doctor. Esa es la paciente. Adelante, joven. ¿Qué le ocurre? No sé si me recuerda. Trabajo en la posada. Verá, me encuentro mal. Me han diagnosticado una fiebre tifoidea reumática. Pero me gustaría tener otra opinión porque los dolores son insufribles. Y no puedo seguir así. Aquella chica, la trabajadora de la posada que estuvo en aquella consulta, murió. Pero el doctor siguió su investigación y al intentar averiguar qué había ocurrido con aquella mujer que llegó diagnosticada de fiebre tifoidea reumática, observó algo en sus músculos al realizarle una autopsia. Había unas pequeñas larvas. ¿Adivináis cuáles? Las mismas que Paget había descrito años antes, pudiendo empezar así a relacionar de forma directa aquel hallazgo con la sintomatología de la paciente. Ya teníamos la segunda pista, los síntomas. Este hecho fue el que aportó luz para tener la primera evidencia de esta enfermedad en los humanos. Pero antes de conocer el nombre y apellidos de nuestra enfermedad de hoy, vámonos de fiesta a Villar del Arzobispo, en Valencia, porque estamos de celebración con la matanza del cerdo de 1876 en casa del farmacéutico. Allí están todos sus familiares para la ocasión y mírales, ¿les ves? Están repartiendo entre todos ellos los productos que están elaborando con la carne del cerdo, porque ya se sabe que del cerdo se comen hasta los andares. Menuda velada, cuánta alegría, pero bueno, como en todas las fiestas toca echar el cierre y ya se van todos con sus tuppers llenos de carne para casa. Buenas noches, pues qué bien lo hemos pasado, buenas noches. Bueno, pero al parecer, al día siguiente, la mayoría de los asistentes a la matanza se sintieron enfermos. Fiebres, dolores de cabeza y musculares, edemas.
Debe ser una gripe reumática. Aunque conforme pasaban los días, parecía algo más grave. Una de las asistentes que estuvo allí, María Tomás Cantó, dijo al ser visitada por el doctor: Mire, yo la colerina... Así calificaban todos los enfermos los trastornos gastrointestinales. La sentí al día siguiente de estar en la matanza. Ahí, el doctor encargado del caso empezó a darse cuenta de que el patrón se repetía y que tenía un punto en común. Aquella fiesta. Se activó un comité de investigación en el que se llegó a una primera conclusión. Debe presumirse que el origen de la enfermedad puede ser un veneno, correspondiente al grupo complejo de los narcóticos acres, con viso de alguna probabilidad de una intoxicación asfixiante que solo podría... Todo esto por un veneno. Al presidente de esa comisión de investigación, el doctor Peset, esto le sonó raro y consultó al veterinario de la Junta, don Pedro Épila, que le habló de algo que hizo cambiar el curso de la investigación. Inciso para hacer un poquito de spam de valor al concepto One Health. ¿Os habéis fijado? Cuando diferentes profesionales sanitarios trabajan juntos, a veces las conclusiones son más enriquecedoras. Veamos a la que llegó el doctor Peset tras hablar con el veterinario Pedro Épila. Esto es lo que dijo aquel doctor. Inútiles y vagas las indagaciones entabladas hasta la fecha por medio de ensayos analíticos y habiendo surgido la idea de que tal vez padeciese el cerdo sacrificado la enfermedad más o menos oculta bajo el nombre de triquinosis, a pesar de no haber observado tal enfermedad en este país, esta comisión... Cambio de rumbo, de intoxicación a parasitación, plot twist, un giro de los acontecimientos. Los datos finales que nos recuerda la historia es que en aquel suceso se infectaron 30 personas, de las cuales 5 murieron. A día de hoy siguen existiendo brotes de esta enfermedad, y actualmente, ya conociendo la triquinosis, todos estos brotes tienen un punto en común. Ningún veterinario inspeccionó esa carne. Es el caso de lo que ocurrió en Robledo de Chabela, en Retuerta del Bullarque, en los 46 casos registrados en Castilla-La Mancha en 2019 o en el brote de Jaén de 2020. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Unión Europea tiene un presupuesto para la inspección de carnes de alrededor de 570 millones de euros al año. Así que la cosa no parece ser ligera, ¿no? En España existe un plan de contingencia para el control de esta enfermedad y una extensa normativa que regula la inspección de la carne. Te lo dejo en los enlaces de este episodio junto con mucha más información histórica y actual sobre esta zoonosis. Así que por todo lo anterior, por el pueblo de Villar del Arzobispo, por aquella posadera que se encontraba mal en la consulta del doctor Zenker y por todo lo que está por llegar, cada vez que comas un solomillo a las finas hierbas, una carrillada en su salsa de boletus o un chorizo a la sidra, recuerda que antes hubo un veterinario inspeccionando esa carne para que tú te lo puedas pasar de muerte en una barbacoa, pero sin morirte. Si no echas de menos haber sufrido una Pig Meat Fever, pero estás deseando volver a tener una Saturday Night Fever cuando pase todo esto, entonces puedes suscribirte a este podcast en Spotify, dejarme un comentario en iVoox o regalarme 5 estrellitas en Apple Podcast para seguir apoyando este proyecto de divulgación veterinaria en el que seguiremos viendo que nosotros también somos animales y que cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Nos vemos en unveterinario.es.